pequeño. Jesús, ¿por qué los jóvenes se olvidan de Dios? Porque muchas veces su corazón está lleno de muchas cosas, sueños, preocupaciones, amistades, planes para el futuro. Y sin darse cuenta, dejan a Dios en un segundo plano. Creen que pueden seguir adelante sin Él. Pero con el tiempo descubren que sin Dios, el corazón se siente vacío, aunque tengan muchas cosas. ¿Por eso la Biblia dice que deben acordarse de Él cuando aún son jóvenes? Sí, porque la juventud es un tiempo importante. Es cuando aprenden, toman decisiones y construyen su camino. Si desde pequeños ponen a Dios en su corazón, su vida será como un árbol con raíces profundas, que no cae con las tormentas. ¿Y qué pasa si esperan demasiado? Si dejan pasar el tiempo sin buscar a Dios, muchas cosas pueden alejarlos más, pero si algún día deciden volver a Él, Dios siempre los recibirá con amor. Entonces, yo quiero acordarme de Dios desde ahora. Eso es lo mejor que puedes hacer, mi pequeño. Si caminas con Dios desde hoy, nunca estarás solo, y tu vida tendrá un propósito lleno de amor y verdad. Si bien esta pequeñita, esta enseñanza, más adelante vamos a ver otro pequeño video y vamos a poner una pequeña alabanza a donde creo que va a hablar a sus corazones, porque habla de cómo muchas veces, a causa de tener el conocimiento de Dios, son rechazados. Así que pongamos mucha atención a esta enseñanza, está muy bonita y van a participar ustedes como siempre con los textos bíblicos, ¿verdad? Y bueno, ¿qué mejor ejemplo en la Biblia de cómo Dios usó a los jóvenes o a un joven, en especial en ese tiempo en el Nuevo Testamento? Podemos ver a un jovencito llamado Timoteo. Su madre era judía, así que conocía el Torá y creía que solamente existía Jehová. No creían ni conocían a Cristo, ¿verdad? Pero ellos aprendieron sobre la ley. Su papá era griego, él no tenía mucha relación con la ley de los judíos, pero Timoteo nació en esa casa, en Listra, y la Biblia enseña que la mamá de Timoteo, Eunice, le enseñó desde pequeño las escrituras. Qué importante es que nosotros aprendamos desde niños las escrituras, ¿verdad? Y podemos ver estos datos de Timoteo en Hechos 16:1. Lili, ¿me puedes leer, por favor? Y dice, después llegó a Derbe, así se dice, Herbe, sí, Derbe y a Listra. Listra. Y Y al he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de la mujer judía creyente, pero de su padre el griego. 2. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. O sea, conocían el testimonio de Timoteo y ellos decían verdaderamente, este jovencito es un buen creyente, ahí en esa ciudad de Listra y en Iconio. Y bueno, la Biblia no nos dice con exactitud la edad de Timoteo al iniciar el ministerio, pero algunos detalles de la Biblia indican que comenzó la obra del Evangelio siendo muy jovencito. Probablemente debe tener unos 16, 17 años, no más de 20. Era muy, muy jovencito. Y según la Biblia, Timoteo en ese tiempo conoció a Pablo porque Pablo andaba de ciudad en ciudad predicando la palabra.
Y durante uno de sus viajes misioneros conoció a este joven y Pablo vio en él una gran hambre por Dios y vio que tenía dones y un potencial grande y le invitó a acompañarlo en sus viajes para que ayudara a predicar el evangelio en varias ciudades. ¿Cómo un hombre ya grande puede ver el potencial de un jovencito y decir, lo voy a preparar, a discipular para que me sirva de ayuda? ¿Cómo habrá visto a Timoteo su vida, su actitud, su manera de actuar, de hablar, que no parecía la de un jovencito? Y eso le llamó mucho la atención a Pablo. Anita, ¿me puedes leer Hechos 16:3? Hizo Pablo que este fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Pablo, al ver que él era de papá griego, pues dijo, vamos a circuncidarte para que no haya traba con los judíos de que no estás circuncidado, ¿verdad? Era una ley que tenían que circuncidarse, aunque ya Pablo no creía en eso, pero por cuestiones me imagino, de estar en un lugar donde había demasiada legalidad, tuvo que hacerlo porque sabían que su papá era griego. Y bueno, llegó un momento en que Pablo le tuvo tal confianza a Timoteo por la manera en que hablaba, enseñaba, predicaba, que él le permitió que fuera en lugar de él, representando a Pablo y su autoridad en algunas iglesias como en Éfeso, donde Timoteo quedó como líder para enseñar, corregir y organizar la comunidad cristiana. Fíjate, un chamaquito ahí trabajando, ¿verdad? Porque ya tenía el conocimiento. Y aunque era joven, Timoteo recibió mucho ánimo para que no se dejara intimidar, porque pues los grandes, los adultos decían, ¿qué me puede enseñar este jovencito? ¿Verdad? Pero a veces los jovencitos nos enseñan. Pero Pablo le dijo, no te dejes intimidar, sino que sé firme, ¿verdad? Amoroso y sabio, porque Dios lo estaba usando este niño. Digo niño por la edad que tenía, ¿verdad? Marisol, ¿me puedes leer primera de Timoteo 4:12? ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Sí. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y purezas. Pablo sabía que muchos iban a resistir a ser enseñados por Timoteo, por este jovencito. Entonces le decía que nadie tenga que decir de ti porque eres joven, que vean tu ejemplo, que tú eres un hombre de muy buena conducta, que eres amoroso, que tú tienes mucha fe y que tú eres una persona limpia, pura, porque no andas haciendo cosas indebidas. Y eso se lo digo porque yo creo que haber tenido miedo. En cierta manera te ponen a predicar los pastores y ya, ay Dios mío, imagínate a esta edad, ¿no? Como que hay ciertas inseguridades. Continuamos. Timoteo ayudó a predicar el evangelio y a liderar iglesias. Y su historia se encuentra en el libro de los Hechos, en las cartas de Timoteo y en las cartas de Pablo, algunas de ellas, ¿verdad? En Corintios, en Tesalonicenses, ya hablaban del nombre de Pablo, ya era conocido Pablo. Y su vida es un testimonio de fe y dedicación al evangelio por amor a Cristo. Y fíjense, con el tiempo se convirtió en uno de los colaboradores más cercanos de Pablo, al grado de que él le llamaba y lo tomó y lo llamaba mi hijo en la fe. Imagínense cómo trabajaba este joven
y cómo le servía y se sujetaba y se sometía a Pablo, y lo que estaba aprendiendo de su maestro lo absorbía para predicar la palabra. Entonces decía, es mi hijo, es como mi hijo. Paulina, ¿me puedes leer Primera de José 4:17? Primera de Corintios 4:17. ¿Qué Sí. dice Pablo? Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseñó en todas partes y en todas las iglesias. Amén. O sea, él estaba diciendo, yo voy a enviar a Timoteo porque primeramente lo considero mi hijo amado, pero él es fiel en el Señor y él les va a recordar cómo predico, cómo procedo, cómo hablo. Les va a enseñar todo lo que yo les he enseñado desde antes, porque Timoteo es un alumno que está llevando el evangelio, trabajando de la misma manera que yo lo hago. Por eso le tenía tanta confianza, ¿verdad? Continuamos. Este jovencito se sujetó a su maestro, aprendió de su maestro y como dicen el dicho, ¿no? A veces el alumno supera al maestro. También nos enseñó sobre la importancia del discipulado, del buen liderazgo y de permanecer fiel incluso en tiempos difíciles. Fíjense, yo no sé qué habrá pasado en ese tiempo en donde también había persecución, en donde había mucha gente como ahorita, ¿no? Que, ay, ¿tú le crees a ese Cristo del que predican? Lo han de ver, abucheado, se han de ver burlado de él. Sin embargo, él permaneció fiel. Y su ejemplo es un incentivo para todos los jóvenes hasta el día de hoy que desean servir a Dios con sinceridad, con dedicación. Y la historia de Timoteo nos muestra que Dios puede usar a personas de cualquier edad para hacer grandes cosas por Dios o para Dios. O sea, no importa la edad que tengas, es tu disposición para buscar de Dios y para enseñar y para dejarte enseñar, ¿verdad? Por eso son las clases. Lo que estamos tomando actualmente es para que ustedes crezcan, para que ustedes aprendan y en su tiempo y en su momento que Dios los vaya a usar, ustedes van a tener conocimiento. María José, ¿me puedes leer primera de Timoteo 4:6? ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Sí. Si esto enseñas a los hermanos, serás bueno, ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas pro- profa- Ana profanas y y de vieja. profanas y de viejas, el de ejercitarte para la piedad. O sea, Pablo le dice, mira, si tú enseñas todo esto a tus hermanos, vas a ser un buen ministro de Jesús, un buen pastor, si tú hablas la verdad, porque vas a nutrirlos con la palabra de Dios, porque van a ver tu fe y tú los vas a convencer con tu fe. Entonces, eso es lo que ya Pablo había visto en estos años que estuvo discipulando a Timoteo. No fue de la noche a la mañana. Me imagino que el niño de 16, 17, 18 años fue creciendo en edad y en conocimiento al lado de Pablo. No sabemos cuántos años anduvo con Pablo y todo lo que aprendió por seguir a ese hombre que tenía tanto conocimiento.
Ustedes saben, dice la palabra de Dios, que Pablo fue llevado al cielo y vio cosas, dice la palabra, vio cosas que Dios no le permitió que escribiera. Entonces él fue al tercer cielo, sabía demasiado. Y Pablo y Timoteo aprendió tanto de Pablo, le absorbió el conocimiento, por eso comenzó a ser como Pablo. Entonces Timoteo nos enseña grandes lecciones para la fe cristiana y la vida diaria, porque él fue creciendo en el conocimiento de la verdad. Aquí la ventaja que tuvo Timoteo, que yo no la tuve, no sé si los demás, Martita sí, porque ella es cristiana, porque su familia era cristiana desde niña, ella, ella conoció la palabra. Yo no, yo hasta los 40 años conocí a Cristo. Así que para ustedes es una ventaja que de niña, tan chica, desde niñitas, han estado en el Evangelio. Por ejemplo, Lili, yo me acuerdo de Lili cuando llegó a la iglesia, tenía 3 años. Y ya adoraba al Señor y todo. Anita, no se diga. Desde que nació Anita ha estado en el Evangelio. Yo entiendo que hay cosas que la han decepcionado, pero es una ventaja conocer a Dios desde bebé. No sé, Marisol y Paulina y esta María José, me imagino que también, ¿verdad? Y, Sí, sí, ¿verdad? Y, desde los 4 y mis hermanas nacieron en iglesia. mira, y Matías y Jimena y Jacobito, pues ellos ya habían crecido un poquito, yo creo que han de haber tenido también unos 3 años, ¿no? 4 años, ¿cuántos años tendrían, Jimena? Me imagino que bebés no eran todavía, pero sí estaban pequeños. Sí, yo cuando llegué tenía como 6 años. ¿Seis? Sí. Fíjate. ¿Y Matías y Jacobo? Creo que Matías, no sé. You're 11 years old, bro. Matías tendría unos 2 añitos. Fíjense. Y bueno, sí, Lili, Yo creo que es la mayor bendición que podemos que podemos tener al conocer a Jesucristo desde niños o desde jóvenes, porque nosotros bueno, yo me señalo, eh, en la adolescencia nosotros vamos creciendo y nos vamos desarrollando, empezamos a tomar decisiones y empezamos a tener otra mentalidad. Y al conocer a Jesús, yo creo que podría ser la cosa más sabia que podríamos hacer, porque Él nos da orden en nuestra mente, como un cuarto sucio y Él lo acomoda. Él ¿cómo se llama? Él te da amor, Él te da sabiduría para poder elegir bien tus decisiones y eso yo creo que es el mayor regalo que uno puede tener en la juventud. exacto, exacto, y es una ventaja. Esto fue lo que le pasó a Timoteo. Maggie también en la juventud, ella empezó jovencita y también ella, gracias a Dios, empezó como Timoteo también, creo que 15, 16 años. Y qué ventaja, porque ya tienen un poquito más de temor a Dios de hacer cosas, como dice Lili. Pero los que no tuvimos ese regalo, ¿verdad? Porque pues ya lo conocimos ya grande, yo en mi caso hasta los 40. Digo, yo cometí muchísimos errores porque, pues, conocía la Iglesia Católica, pero no me hablaban del Evangelio. Yo no conocía que era el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Yo solamente veía el crucifijo y ahí veía a María y veía todo, pero yo no tenía temor. Pero cuando llegué a los pies de Cristo a los 40 años, la verdad me enamoré de Jesús. Y yo dije, de aquí soy y yo no me separo para nada del Señor hasta el día de hoy.
Y la ventaja de Timoteo, como estamos hablando de Timoteo, él tuvo una base firme en su casa como ustedes. Él aprendió las escrituras con su mamá, Eunice, y su abuelita, Loaida. Qué ventaja tener una mamá y una abuelita cristiana, ¿no? Porque ellas te van a hablar de Cristo y te van a proclamar la palabra. Entonces, Timoteo aprendió desde su casa. Así que ya cuando él fue creciendo y conoció a Pablo, uy, pues ya con Pablo aprendió mucho más, ¿verdad? Jimena, ¿me puedes leer segunda de Timoteo 1:5? Trayendo a la memoria la fe no fin- ¿Fingida? fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Lo Loida, oí, Loida y en tu madre Eunice. Eunice, y estoy seguro que en ti también. O sea, Timoteo recordaba que él creía en el Hijo de Dios porque su abuelita y su mamá le enseñaron. Así que él tenía ese conocimiento, así que cuando ya está con Pablo, Pablo le dice, yo no creo que estés fingiendo que tienes fe en Dios, porque tú ya tienes el conocimiento. Qué maravilloso es que de joven tú conozcas a Cristo. Y bueno, Timoteo tenía buena reputación entre los cristianos, entre los ancianos. Timoteo era un joven, pero ya era considerado por los hermanos de Listra y de Iconio por su fe sincera. Y Pablo se expresaba de él como un siervo fiel a Jesucristo, como si fuera Pablo un hombre mayor con mucho conocimiento, porque así lo veía. Vamos a ver Como dónde. su hijo, ¿no? Como padre al hijo. Exacto. Vamos a ver dónde dice eso. Matías, ¿me lo puedes leer? Primera de Timoteo 1:2. Sí, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracias, misericordia y paz de Dios, nuestro Padre y Cristo Señor. Jesús. O sea, él lo consideraba un verdadero hijo en la fe, ¿verdad? Y tenía él una gracia, misericordia y paz de Dios. Entonces, Pablo lo valoraba mucho porque él veía su proceder, su actitud y todo. ¿Continuamos? Timoteo más adelante fue enviado por Pablo como representante apostólico, como un joven. No, yo sí digo, al paso de los añitos, ¿qué habrá tenido? Unos 35 años y ya él era un apóstol y ya era un representante de Pablo. Y Pablo confiaba en Timoteo y lo enviaba a cuidar y a orientar iglesias, como si fuera Pablo. En su nombre iba. Y lo mandó a Tesalónica y a Corinto. Este, Jacobito, ¿puedes leerme primera de Tesalonicenses? Y ya enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Evangelio, Cristo, para confirmarnos y exhortarnos respecto a nuestra fe. Así es. Dice, y enviamos a Timoteo, dijo Pablo, ahí en Primera de Tesalonicenses, este, 3:2. Dice, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. ¿Para qué? Para confirmarles y exhortarles con respecto a su fe, le decía a él. A ver, Tesalonicenses, enviamos a Timoteo para que él pueda confirmarles y exhortarles en su fe. Quiere decir que Timoteo ya era un gran maestro, ¿verdad? Continuamos.
Y también lo mandaron a Éfeso. Dice, Timoteo fue responsable del liderazgo. Me imagino que en ese tiempo ya tendría unos, ¿qué? 40. Timoteo fue responsable del liderazgo de la iglesia en Éfeso. Pablo dejó a Timoteo cuidando a esa iglesia de Éfeso como maestro, porque dice, con la misión de enseñar la verdad y combatir a los falsos maestros. O sea, Pablo sabía que como tenía tanto conocimiento desde niño Timoteo, él podía ser maestro. Y Dios le dio el ministerio de apóstol, pastor y maestro. Y solamente un apóstol, un apóstol, un pastor y un maestro pueden predicar la palabra porque tienen el conocimiento. Nadie puede predicar si no tiene esos ministerios de pastor y de maestro. Porque como estudiamos la palabra de Dios, estamos pregonando la verdad. Y esto estaba haciendo Pablo mandando a Timoteo. Anita, ¿me puedes leer primero de Timoteo 1:3? ¿Cómo te rogué que te quedases en Efeso? Cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Bueno, estaba bien preocupado Pablo porque ahí en Éfeso ya estaban dando otra enseñanza. Entonces lo manda a esta iglesia, a ese lugar, a Éfeso, para decirle a los efesios y hablarles más bien y darles la enseñanza correcta y exhortar a aquellos que andaban enseñando cosas diferentes, otra doctrina. Porque Pablo sabía que ya Timoteo ya tenía cierta estatus, que ya lo conocían como maestro, como pastor, como apóstol, y tenía buen testimonio, entonces mandó a callarle la boca a muchos, que dejaran algunas personas, maestros, que estaban dando un evangelio distinto. Así que hay dos cartas que le dedicó Pablo a Timoteo. Son las epístolas de primera de Timoteo y segunda de Timoteo. En esas dos cartas, si ustedes las leen, hay bueno, son cartas muy personales, pero al mismo tiempo son cartas que hablan de cómo debe enseñar en las iglesias. Entonces le da consejos sobre lo que es el verdadero liderazgo para que enseñe y la verdadera doctrina y cómo debe comportarse y cómo debe perseverar en el evangelio. Eso lo hace ¿para qué? Para que enseñe a otros, para que los otros también aprendan, porque iba a poner a otros pastores en ciertas iglesias. Entonces esos pastores tenían que tener el conocimiento de lo que era un verdadero líder. Y Timoteo lo sabía y por eso lo mandaron a él para que enseñara. Entonces Pablo le manda toda esta enseñanza en las dos cartas, la primera de Timoteo y la segunda de Timoteo. Lili, ¿me puede leer primera de Timoteo 1:18-19? Por supuesto. Y dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual nau- ¿qué? Naufragaron. naufragaron en cuanto a la fe algunos. Aquí hay unas palabras muy rebuscadas que no entienden, ¿verdad? Pero le dice, mira, te encargo que conforme a la palabra profética que te dieron a ti de que ibas a ser apóstol, pastor y maestro, les prediques y tú pelees por ellas la buena batalla para que manteniendo la fe y la buena conciencia, es decir, que tu corazón sea honesto, deseches cualquier enseñanza falsa en la cual muchos
cayeron. A veces nos dan enseñanzas que no son las correctas y nos meten dudas hasta en cuanto a la salvación. ¿Seré salvo o no seré salvo? ¿Me perdonará Dios o no me perdonará? De eso hablaba Pablo a Timoteo. No permitas que haya falsas doctrinas. Háblales de quién es Cristo, lo que hizo Cristo en la cruz, lo que Jesús hizo por medio de su sangre. Es lo único que importa. Entonces Mateo, pues era muy elogiado, muy amado pues verdaderamente tenía un testimonio muy bueno ante los ojos de los demás. Y Pablo lo llamó hijo y destacó su lealtad, fe y humildad, como dice Filipenses 2, 19 al 22. Eso no lo vamos a leer porque está muy larguito, pero bueno, vamos a continuar. Mateo también Timoteo estuvo también con Pablo durante su encarcelamiento. Solamente hay algunas palabras que nos muestran que sí estuvo cuando lo encarcelaron a Pablo en Roma. Sí lo iba a visitar, sí estaba con él. Marisol, ¿me puedes leer segunda de Timoteo 4:9? ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Procura venir pronto a verme. Eso todas las palabras que dice ahí en la Biblia. Y eso es lo que hace pensar que ciertamente lo iba a visitar constantemente allá en la cárcel a su maestro, a su padre espiritual. Porque no le está exigiendo que lo vaya a ver, nada más le dice, regresa pronto, ¿no? Es decir, me vienes a ver, pero trata de venir pronto. Eso nos da la idea de que estuvo con él aún en los tiempos en el que estuvo en la cárcel. Ahora, vamos a ver algunos frutos del Espíritu Santo que había en este joven, porque ustedes tienen frutos del Espíritu Santo aunque no lo noten. Ustedes tienen dones aunque no se han dado cuenta cuál es su don. Más adelante, cuando vayan creciendo, se van a dar cuenta. Y eso va a servir para que Dios los use en estos momentos que van a tener que agarrarse de uñas y dientes de la verdad y del Evangelio. Fíjense, primero Timoteo fue un ejemplo de fidelidad, humildad y valentía porque se atrevió tanto. Tenía contiendas incluso hasta con los de la iglesia, ¿verdad? Porque no les parecía que un joven les enseñara, les discipulara. Y a los de afuera tampoco les parecía, porque decían, ese chamaco que me puede enseñar, ¿no? Así que él enfrentó desafíos liderando iglesias en medio de muchas dificultades. No fue fácil. Para nadie es fácil, menos para un joven. Pero el Espíritu Santo le ayudaba. Segundo, Timoteo fue un gran alumno del apóstol Pablo, pues mostró el valor que él sentía de ser discipulado por un gran hombre de Dios. O sea, yo valoro a los maestros que me enseñaron. Cuando yo llegué a los pies de Cristo, mi primer maestro, ya sabemos que es el Espíritu Santo, nuestro verdadero maestro, pero usó a una mujer, se llamaba Soledad, ¿verdad, Martita? La hermana Sol. Y ella me enseñó el discipulado por 3 años. Y yo me comí la Biblia y lo que ella conocía. Ella fue mi maestra, mi mamá espiritual. Y yo me aprendí todo lo que ella me enseñaba, porque tenía hambre de Dios, porque estaba necesitada, porque estaba pasando por cosas muy duras. Así que Timoteo también valoró mucho lo que este hombre le enseñó cuando lo discipulaba. Y Timoteo aprendió, creció y fue usado por Dios gracias a que él estaba dispuesto a escuchar y obedecer a Pablo. Y fue perseverante y dedicado a la palabra de Dios. Por eso se convirtió en gran maestro también.
Tercero, Timoteo tomaba al pie de la letra los consejos que Pablo le escribió en las dos cartas que les digo, léanmelas por favor, la primera y la segunda esta semana, y luego les pregunto qué vieron ahí, qué enseñanzas, qué consejos y qué les enseñó, qué le enseñó Pablo a Timoteo. Y las cartas de Pablo a Timoteo son una guía para quienes desean servir a Dios a temprana edad con seriedad. Timoteo fue valiente al enfrentarse a falsos maestros y cuidar de todos los congregantes de la iglesia con amor y firmeza. O sea, a Timoteo le importó ponerse al tú por tú con gente que estaba predicando doctrina falsa, enseñanzas equivocadas. Él dijo, a mí Pablo me enseñó la verdad. Y yo, todo lo que aprendí de Pablo, lo enseño ahora a otros. Y no, y todo lo que dijo, lo que escribió ahí, me escribió para guiarme en primera y en segunda de Timoteo, yo lo he llevado a cabo y lo he puesto en la iglesia a la práctica. Y yo les he dicho las verdades. ¿Sabes qué? ¿Quieres ser apóstol? ¿Quieres ser pastor? Ahí hay una parte donde dice que cómo deben de ser las características de un obrero, de un apóstol, de un, ¿cómo le llaman allá en Estados Unidos? ¿Cómo le llaman, hija? A los pastores, obispos, obispos. Y, y él les enseñó cómo debía tener las características de un obispo, de que tuvieran una sola esposa, de que fueran sujetos, obedientes, de que enseñaran a sus hijos, de que tuvieran un dominio, un control en su casa para poder enseñar en la iglesia, porque si tú no tienes control en tu casa con los tuyos, pues menos vas a tener control en la iglesia de las demás familias, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos enseñó con todo poder y autoridad por los consejos que recibió y tomó al pie de la letra Timoteo. Y hombre, todavía no estaba tan grande, apenas tendría 38, 39, 40, no lo sé. Pero seguía siendo joven aún a los 40, ¿verdad? El joven Timoteo nos motiva a ser fieles desde nuestra juventud, incluso en tareas pequeñas y a buscar la sabiduría y fuerza en Dios para cumplir con nuestro llamado desde la juventud. O sea, Pablo desde niño conoció la palabra, digo, Timoteo. Luego Pablo le enseña cosas mayores y después él, el conocimiento que adquirió a paso de los años, fue su propia experiencia. Y él entendió tres puntos principales para servir a Dios con fidelidad desde que eres niño. Por ejemplo, Timoteo entendió que ser joven no te impide servir a Dios. Acaba de fallecer un cantante que conoció a Dios desde niño, pero se fue al mundo a cantar. Y dijo, no, ya me voy a regresar a la iglesia. A los 35 tenía 30. A los 35 me regreso, porque todavía quiero seguir pecando para que Dios me perdone más. Y se murió hace 15 días. Iba a una gira en su avioneta y la avioneta se estrella. Y no llegó a los 35. Se quedó en los 30. Y no es que Dios castigue, sino que si tu meta es trabajar bien, si tu meta es estudiar bien, vas a ser un profesionista bien, pero que tú tengas siempre como punto de referencia a Dios. No saques a Dios de tu vida. No saques a Dios de tu vida. Porque nosotros planeamos y pensamos y tenemos, pensamos hacer cosas, tenemos planes y, ay, yo cuando crezca voy a hacer lo que se me pegue la gana. Ni siquiera sabes si vas a llegar. Porque hiciste a un lado a Dios. Y Él es el que te da la vida, la salud, la sabiduría. Entonces,
no te impide servir a Dios, aunque seas niño, joven, adolescente, ¿verdad? Y segundo, Timoteo entendió la importancia de la enseñanza bíblica desde la niñez en la familia. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita? No menosprecies estas enseñanzas de cada semana. Valora lo que aprendes. Ten tu cuaderno de apuntes. Si les dejo que estudien alguna parte de la Biblia, háganlo, porque es bien importante la enseñanza desde que son niños, porque es un privilegio ser cristiano y tener padres cristianos. No tienen ni idea cuánta gente, cuántos jóvenes van a las iglesias sin sus papás, porque sus papás no creen y no quieren nada con Dios, los papás. Y hay un montón de jóvenes que van con los abuelitos porque los papás no quieren saber nada de Dios. Y ustedes que tienen el privilegio de tener papás cristianos, ¿no los valoran? Y tres, Timoteo entendió el valor de ser desde niño discipulado. Qué bueno que ahorita están siendo discipulados. No se enojen, no se cansen, no se fastidien de que, ay, ya otra vez la clase, ay, otra vez la maestra, ay, otra vez. No, no se cansen de escuchar la palabra de Dios. Es hora y media que tenemos cada semana. 4 días al mes. ¿Es mucho? 1 hora cada semana para Dios, para aprender. Esos son los puntos claves para servir a Dios con fidelidad. ¿Continuamos? Al final de la vida de Timoteo se conoce solo por relatos, no está escrito en la Biblia. Por relatos de la historia que fueron de boca en boca, ¿verdad? De la iglesia primitiva, no por registros bíblicos. La Biblia no relata cómo murió Timoteo ni da detalle sobre el final de su vida, sino que se fue dando de boca en boca. Es decir, ay, mira, ¿supiste que Timoteo lo mataron ayer? Ay, mira, lo apedrearon. Ay, ¿por qué lo apedrearon? Ay, porque parece que iba a haber una festividad con dioses falsos y Timoteo ahí dijo, no, están adorando a un dios falso. No, no se inclinen a ese dios, no, y ¿qué hicieron esa gente? Lo mataron a pedradas. Pero eso se fue contando de boca en boca, no como chisme, sino como comentario, que se quedó en la historia, no en la Biblia, sino está ilustrado en los libros de la historia, no de la Biblia, porque ahí no vimos ni vemos cuando murió nada más. Sabemos que según la historia, según los historiadores, afirman que Timoteo murió como mártir en Éfeso porque él estaba predicando en Éfeso, alrededor del año 97 después de Jesús, o sea, 97 años después de Cristo. Así que me imagino que Timoteo debe haber tenido unos 70 años cuando murió, más o menos, 80 años. Y fue apedreado según los historiadores, los que cuentan en las historias de Israel, que fue apedreado por predicar contra festividades paganas, aunque esta información es respetada por estudiosos de la Biblia, ¿verdad? No está confirmado en las escrituras, sino por la gente que escribió la historia de Israel. Así que él terminó a los 80 años predicando la palabra, oponiéndose a las falsas doctrinas, y el Señor se lo llevó, ¿verdad? Otro versículo que vemos muy conocido
sobre la juventud fue escrita por el rey Salomón en el libro de Eclesiastés. Es un pequeñito mensaje dirigido a los jóvenes de no olvidarse de Dios en su juventud. Por eso la clase se llama que no te olvides de Dios en tu juventud. Dice Eclesiastés 12:1. Acuérdate pues de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y se acerquen los años en que digas no tengo en ellos placer. O sea, no esperes a estar viejito para creerle a Dios, para servirle a Dios, para buscar a Dios. Procura en tu juventud y servirle, acordarte de Él, tenerlo siempre en tu vida diaria para que cualquier cosa que hagas o digas o vayas a hacer, siempre esté Dios presente. Señor, yo quiero estudiar para médico. Señor, yo quiero estudiar para abogado. Señor, yo quiero ser lo que tú quieras y anheles. Pero dile al Señor, lo pongo en tus manos, mi futuro. Quiero que tú estés en mi futuro porque tú eres el que me da la vida y la sabiduría y el dinero para pagar la escuela. No podemos hacer un lado a Dios, así que no te olvides de tu Creador en la juventud. Es un consejo que el rey Salomón le dio a los jóvenes. Hay otro texto también que habla de eso. Porque pues tú entiendes que, y te das cuenta que tú eres una persona independiente, pero dice que no pienses que la fuerza física es lo más importante y valioso que tienes ahorita como joven, porque eres joven, te sientes fuerte. Quiero cargar al mundo, me quiero comer al mundo. Todos pensamos lo mismo, pero aquí vemos cuán importante es permanecer de acuerdo a esta enseñanza de Timoteo. Entendamos la importancia de permanecer en la palabra de Dios para poder vencer al maligno, para fortalecer nuestro espíritu. Por eso es importante que nosotros estudiemos la palabra todos los días para vencer, primeramente, los pensamientos malos que vienen a nuestra mente y para pelear cuando nos enseñan cosas que no tienen nada que ver, falsas doctrinas, para poder cuidar nuestro corazón, para que cuando yo anhele y quiera lograr hacer algo, siempre esté respaldada por Dios, apoyada por Dios, porque Él es el que abre el camino, abre las puertas. Él es el que me dirige, me guía, me ayuda, ¿verdad? Entonces, primera de Pedro 5:5 dice Pedro, asimismo le está dando un consejo a los jóvenes también. Dice, asimismo vosotros, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores y todos revestidos de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. O sea, deja el orgullo, la vanagloria, la soberbia a un lado y sométete y sujétate a tus mayores, porque dice que Dios da gracia a aquellos que son mansos y humildes, ¿verdad? Y bien, con esto terminamos esta enseñanza y ahorita vamos a ver el otro videíto y esta alabanza. Escúchenla con atención. Joven, alégrate en tu mocedad y pásalo bien en los días de tu juventud. Anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero ten en cuenta que sobre todas estas cosas Dios te juzgará. Quita pues el enojo de tu corazón y aparta el mal de tu carne, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Por eso,
Guarda tu corazón de la ira que te oscurece, y aparta de tu vida aquello que te aparta del bien. La juventud pasa como la sombra del atardecer, y aquello que hoy parece tan firme, mañana será solo recuerdo. Antes que se oscurezca el sol y la luz, la luna y las estrellas, y las nubes vuelvan tras la lluvia, recuérdate de tu Creador. Es un consejo que nos da. Ahora vamos a escuchar esta alabanza. Lean la letra. Ahí está la letra. ¿Qué es lo que están ustedes viviendo ahorita? If you're an illegal alien, this runway is your future, because you're headed home. I'm Chris. Si por causa de tu fe te han abandonado, si por ser leal a Él de ti se han burlado, recuerda las historias del ayer. No olvides que tu Dios ha sido fiel. Si has pensado en renunciar, por favor detente. Sigue firme hasta el final, sé en verdad valiente. Recuerda a los leones y Daniel. Recuerda aquella cárcel y José. Confía, Dios no te olvida. Tu vida está en sus manos, en primavera, otoño, invierno y verano. Confía, Dios no te olvida. Sigue por fe luchando, sigue por fe cantando, sigue hoy proclamando que Dios muy pronto volverá. A su tiempo Dios dirá, hijo, es el momento, y verás con claridad, serás su instrumento. Recuerda que Dios siempre tiene un plan. Tú solo espera en Él y Él hará. Confía, Dios no te olvida. Tu vida está en sus manos, en primavera, otoño, invierno y verano. Confía, Dios no te olvida. Sigue por fe luchando, sigue por fe cantando, sigue hoy proclamando que Dios muy pronto volverá. No dormirá el que guarda a Israel. Él cuidará de ti cual niña de sus ojos. No dormirá el que guarda a Israel. Él cuidará de ti cual niña de sus ojos. Confía, Dios no te olvida. Dios no te olvida. Tu vida está en sus manos, en primavera, otoño, invierno y verano. Confía, Dios no te olvida. Sigue por fe luchando, sigue por fe cantando, sigue hoy proclamando que Dios muy pronto volverá. Muy pronto volverá. Muy pronto volverá. Qué hermoso, ¿no? Confiemos, no importa la edad que tengas.
Él está por nosotros hasta el último instante de nuestros días. Solo no te separes de Él. No te separes de Él, a pesar de todo lo que estás pasando y viviendo, a pesar del lugar a donde vives, a pesar de el núcleo donde estás, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que escuchas, a pesar de tus amistades, a pesar de todo. No dudes que Dios está contigo, que Dios te ama, que Él es verdadero y Él es real, y que está contigo en todo momento, en todo lugar, y Él te acompaña donde quiera que vayas. Amén. ¿Les gustó la clase?